Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Es un placer recibirlos como siempre a través de la pantalla de Canal 11 de Punta del Este para compartir en vivo la mañana del 11. Estamos hasta las 12:30 acompañándoles en este día jueves. ¿Cómo está, Florencia? Buen día. Muy bien, por suerte. Buen día para vos también. Muchas gracias. Una jornada agradable, ¿no? Ayer Sí. veíamos el pronóstico que comenzaba a desmejorar. Por lo menos por ahora tenemos una mañana bastante agradable, mucha humedad. Vamos a ver en un ratito qué indica el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Conferencia de prensa otra vez ayer, encabezada por el presidente de la República, para hacer referencia a lo que son los datos actualizados de la pandemia del COVID-19 en Uruguay y también para hablar de lo que fue el regreso a clases de los estudiantes en las escuelas rurales en un nivel mucho más bajo del esperado. El presidente destacaba la decisión de los padres que optaron por mandar a sus hijos a la escuela, una decisión arriesgada, que a uno le da un poco de cosa, también destacó eso. La decisión de los padres de no enviar a sus hijos a la escuela, que también es una decisión importante, es decir, no, voy a preferir priorizar la salud de mi hijo por encima de cualquier riesgo. Y también el tema de los maestros, de los docentes y de todos quienes estuvieron ayer llegando a trabajar a las escuelas rurales para brindar atención a esos alumnos. Y también hablando de algunos otros aspectos después, una vez que se abrió el espacio de preguntas de los periodistas. En concreto, los datos de la pandemia en Uruguay sigue mostrando números controlados. Ayer el presidente no ocultó su tranquilidad de alguna manera al ver esto, que con 609 test realizados solamente 8 dieron positivos. Vean ustedes los números, 549 personas confirmadas con COVID-19 en Uruguay, 549, de las cuales, lamentablemente 12 fallecieron, 200 tienen la enfermedad en curso y 337 personas han sido recuperadas. Incluso es levemente inferior la persona con infecciones en curso. Teníamos 212, o sea que se han recuperado, además de los que dieron positivo, se han recuperado muchas personas. Es un dato excelente realmente, además del tema de la salud, ¿verdad, Florencia? Sí, la verdad que es una cifra importante, sumado que se hicieron 609 test, 601 dieron negativo, 8 con resultado positivo y hay 10 personas que continúan en cuidados intensivos. Hay el personal de la salud también, ¿no? Exacto. Es importante. Hay 91 casos en el personal de la salud, hay 37 activos y 54 recuperados. Se sigue ampliando, ¿no? Esta diferencia. Ahora es una gran mayoría, ¿no? De los recuperados. Sí, más Pasamos de la mitad claramente. y fue aumentando. De todas maneras, como lo dijo el presidente, lo ha dicho el ministro de Salud Pública, lo ha dicho el secretario de la Presidencia, lo han dicho los médicos, todos en general, no necesitamos que una autoridad lo diga, lo sabemos. Estos números obedecen directa, pura y exclusivamente a la conducta de la mayoría de la población uruguaya. No hay otra explicación más allá de las políticas del gobierno, de haber salido al cruce de esta pandemia a tiempo, de haber tomado medidas radicales que al principio nos sorprendían un poco, pero la prueba está que están dando buenos resultados. Pero la conducta individual, esta responsabilidad social de la que tanto hablamos, en la mayoría de los uruguayos, ha sido o es la que permite que tengamos esta realidad de la pandemia en Uruguay. Es más, ahora vamos a ver un artículo de Infobae que destacan a Uruguay y a Chile como los dos países sudamericanos que mejor han hecho las cosas porque tomaron en cuenta de lo que estaba pasando en otras partes del mundo y vieron venir la ola y salieron un poco al cruce. Eso es un dato muy importante, la oportunidad de las medidas que se han tomado y la conducta. Yo lo vuelvo a subrayar, tratando de convencer a esa minoría que todavía no ha tomado conciencia, que todavía minimiza o subestima la enfermedad, el contagio. Venimos demasiado bien, cuidado, no nos confiemos. Hemos dicho, esto es un partido largo y los partidos se ganan o se pierden cuando termina el partido, no mientras, no porque vamos, como alguien dijo, terminó el primer tiempo y vamos ganando 1-0. Es un dato relativo, porque perfectamente en el segundo tiempo te puedes comer 10 goles. Eso es así. Entonces, vamos a ser de actitud optimista, vamos a ser positivos, pero tampoco, como decía el exministro de Turismo Héctor Lezcano, hagamos ayuno de triunfalismo. No festejemos antes, ha pasado miles de veces, en cantidad de disciplinas deportivas, de festejar antes de tiempo y después esos deportistas triunfadores,
prematuros terminan frustrados porque alguien viene en un descuido y les gana. Metafóricamente tenemos que ser así con esta enfermedad, tenemos que mantener nuestra conducta, quedarnos en casa, si tenemos que salir, usar barbijos, no reunirnos, evitar aglomeraciones, tener cuidado en el tema del transporte colectivo. Bueno, tenemos que tomar medidas personales e individuales, además del lavado de manos correcto, permanente, para seguir tratando de contener esta realidad que todavía no ha llegado a su momento más crítico dentro de estos números que podemos ver. Sumando también al retorno de las actividades en las escuelas rurales, cerca de 1000 niños, ¿no?, fueron los que retomaron la actividad, como bien decía Marcelo, muchos por decisión de sus padres. Leía también algunos casos, por ejemplo, que habían padres que decían no solo para priorizar la salud del niño, sino también habían otros que decían, por ejemplo, conozco a mis hijos, sé que les va a costar cumplir con estas medidas de prevención en la escuela, entonces prefiero, para prevenir la salud de los demás, quedarse en su casa. Hablar de cerca de 1000 alumnos que retomaron las clases, habla de que más o menos un promedio de tres chicos por clase, por escuela, ¿no?, rural. Recordamos que de las 500 y pico que se hablaba que iban a retomar, cerca de 350 fueron las que retomaron por distintas razones. Recordamos que estaba esperando el resultado negativo o positivo del test de coronavirus de 150 docentes. Bueno, distintas actividades también, el tema de las auxiliares, ¿no?, para poder cubrir los roles de esas personas que son personal de riesgo, que no pudieron retomar esta actividad. Distintos tipos de razones que hicieron que todavía no se pueda cumplir con este retorno voluntario de clases total, ¿no?, a las escuelas rurales. Y por otro lado, también hablando de la conferencia de Luis Lacalle Pou el día de ayer, se refirió a esta renuncia masiva, ¿no?, de ACE. Evitó bastante, evitar comentarios, dijo que no le correspondía a él hablar sobre las causas, que es otra materia de estudio que no le corresponde al presidente, pero bueno, haciendo un breve comentario, dijo que simplemente no le parece oportuno, ¿no?, esta renuncia. Lo que sí fue claro en desestimar el tema del móvil político, que se había manejado en un principio, como que toda esta renuncia tenía un móvil político. El presidente de la República lo descartó. Recordamos que esta renuncia masiva de funcionarios de ACE de la zona oeste del Uruguay se produce una vez que quien iba a asumir como director de la zona oeste formuló algunas declaraciones del sistema de salud pública, hablando en algunos términos bastante descalificativos y también no solamente a las instalaciones, que habló de mugre, sino que también habló de la desidia de lo que eran en realidad los funcionarios. Esto molestó mucho a los médicos y a todos quienes renunciaron, por eso esta renuncia en masa. Quien iba a asumir, que era quien hacía las declaraciones, Fernando Silva, perteneciente a Cabildo Abierto, no asumió el cargo, no lo va a asumir por decisión propia, dijo, como explicaban ayer en Canal 4, en medio de esta tormenta que se ha generado, prefiero no asumir, porque bueno, iba a ser algo realmente inconveniente, más allá de que el presidente en la respuesta a ese periodista que le planteó el tema de la renuncia masiva de ACE, aseguró que los servicios iban a prestar, porque muchos decían, bueno, no se resienten los servicios, hay una renuncia importante de más de una docena de centros de atención y centros hospitalarios del oeste del Uruguay. ¿Qué pasa con la atención en un momento de crisis? El presidente aseguró de que eso está garantizado. Pero bueno, es uno de los temas que se abordaron en el espacio de preguntas de los periodistas que hablaron sobre distintos temas y aprovecharon además. A mí no me queda claro algo. Estaba el presidente de la República, estaba el ministro de Salud Pública, estaba el presidente de ACE y no me acuerdo quién más, eran 4. No recuerdo. Habló solo el presidente, por más que hubo preguntas dirigidas a el tema de la renuncia de ACE. Bueno, el presidente hace que capaz que podría haber tomado la palabra. En una el presidente dice, bueno, contesto yo, pero seguramente va a ampliar el ministro Salinas. Salinas nunca habló. Y no entendí para qué tenía el barbijo arriba de la mesa el presidente. Me quedó la duda. Sí. Yo pensé que iba a hacer referencia, como hizo Delgado el otro día, que llegó un barbijo, explicó, que ese era el tipo de barbijo, cómo se tenían que poner, etcétera. Pero me llamó la atención que el presidente lo tuviera allí arriba. Incluso después que terminó la conferencia, amagó como a ponérselo, pero lo agarró en sus manos y se lo llevó. Sonó un poco raro, porque veíamos las imágenes del Parlamento, donde los legisladores están de mascarilla o de barbijo y la careta, no sé cómo llamarle. Sí. Esa de plástico transparente, o sea, una medida absolutamente correcta, pero que tomaran esa precaución. Y por otro lado, ver que en algunos lugares donde lo que hablábamos, de las señales, de lo que la gente ve y la información que llega a través de la vista, bueno, de repente no era lo más indicado. Yo me imagino, hacer una conferencia de prensa de barbijo debe ser embromado, pero hay legisladores que hablan con barbijo, hay periodistas que hablan con barbijo. Bueno, en definitiva, todo depende del riesgo. Allí estaban a distancia, la distancia social permitida, pero bueno, es un detalle más que queríamos comentar respecto a esta conferencia. Vamos a ver qué dice el INUMED, qué va a pasar. Vienen las lluvias,
¿O no vienen las lluvias? Lo que sí se siente es el calor, ¿no? Hoy está bastante pesado, debe haber un gran porciento de humedad. Vamos a ver lo que dice Inumet. 86% de humedad a esta hora, 18,4, algo nuboso. La mínima será de 16 grados, la máxima de 23, algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto, con neblinas inclusive, y por la tarde-noche nuboso con periodos de cubierto. Mañana viernes terminaremos esta semana con 18 de mínima, 25 de máxima, y también hay 2 puntitos más de aumento en estas temperaturas, nuboso y cubierto por la mañana, también por la tarde-noche. El sábado, 19 de mínima, 20 de máxima, tenemos una mínima amplitud térmica allí. Por la mañana estará nuboso y cubierto con probables precipitaciones aisladas. Llegaría la lluvia para el fin de semana, nuboso y cubierto con precipitaciones aisladas también por la tarde-noche. Como decías vos, 18 grados 4 décimas la temperatura hasta ahora en Punta del Este, cielo algo nuboso, vientos del este a 11 kilómetros por hora, 86%, la humedad se siente clarito, está muy pesado realmente en este día jueves. Y hablando de jueves, vamos a repasar los títulos del semanario Búsqueda, que en su título principal tiene con una rambla vallada, la Rambla de Montevideo, otra que cinta, ¿no? Esa es una valla que realmente... Bueno, hay que treparla como para pasar hacia el otro lado, lo que sería impensable. El gobierno tolera cierto afloje frente al COVID-19 y prepara una reactivación ordenada. Bueno, también la calle Pou hizo referencia, ¿no? Dijo que le parecía que había sido dentro de todo como que toleraba, ¿no? Este afloje, entre comillas, de la población, principalmente en la ciudad de Montevideo. Y también leía que hubo algunas playas en las cuales le sacaron, ¿no? Los precintos, las cintas que prohibían su acceso. Vamos a ver cómo continúa este fin de semana. Habla del uso responsable de la libertad, sí, ¿no? Eso, exacto. El Centro Militar celebra la defensa de Manini a los camaradas presos y asegura que son todos lo mismo, legisladores oficialistas preocupados por el peso de los militares retirados en el gobierno. Bueno, esto en torno a las declaraciones de Manini Ríos, que en el Senado de la República, haciendo uso de la media hora previa, fustigó a la justicia por entender de que el caso de Luis Rodríguez, este capitán retirado, acusado de asesinato, haya sido juzgado por la justicia y haya sido, en realidad enviado a prisión. Yo supongo que por la edad va a terminar cumpliendo prisión domiciliaria, pero Manini cuestionó a la justicia de que si bien la justicia no está paralizada, pero está en un régimen especial, como prácticamente toda la actividad del Uruguay, con una feria judicial sanitaria, bueno, sin embargo la justicia en este caso sí actuó. Manini habló de persecución, habló de venganza, y bueno, eso le valió durísimas críticas dentro de la coalición de gobierno, que quede claro esto, dentro del Frente Amplio ni que hablar, y de múltiples organizaciones humanitarias de nuestro país que, por supuesto, condenaron severamente los dichos del senador cabildante. Más titulares de búsqueda. Daisy Tourné renunció al Partido Socialista tras más de 40 años de estar afiliada. Bueno, diputada, senadora, ministra del Interior, una legisladora que ha estado siempre en la primera línea, dando la lucha por las ideas del Frente Amplio desde su Partido Socialista, el que deja después de 40 años de afiliación, lo que no quiere decir que deje la militancia, claro está. Suponemos, ¿no?, que Daisy Tourné va a seguir aportando desde algún lugar al Frente Amplio. Cárceles prohíben a mujeres que visitan a presos usar shorts o escotes para evitar conflictos entre varones. Bueno, esto da para una polémica sí. enorme, ¿no? Primero la cosificación de la mujer, o sea, no te pongas short, no te pongas escote, Claro, porque si no en las vez bestias de los hombres, va a haber conflictos entre ellos, o sea, la mujer puede usar lo que quiera, ¿verdad? Más allá de que, bueno, hay ciertas cosas que pueden generar una provocación o pueden generar algún comentario, que un simple comentario termine en una carnicería dentro de una cárcel, pero en definitiva... Claro, como no pueden tratar con uno me parece con la que base, es como censurar o reprimir a la mujer, che, no te pongas esto, no te pongas esto, porque si no los varones se pelean. Me parece que es una realidad dolorosa, triste, porque es verdad, esto ocurre en las cárceles, pero me parece que es una cepa de machismo que, bueno, de alguna manera hay que erradicar. Otros titulares, el presidente de ACE hizo alegato en torno a los mails, dice la gran chicana, el monstruo y la necesidad de poner la casa en orden, ¿no? Haciendo un poco de referencia a toda la situación. Más titulares de búsqueda, la inmunidad natural tardará años y si bien hay uruguayos que ya piensan en el afloje, medidas de distancia no se irán rápido. Industria trabaja contra reloj para compensar la necesidad de test COVID-19, pero no logra cubrir la demanda local.
La foto de Marcos Munstock, el líder indiscutido de Lelutier, este notable grupo cómico argentino que falleció en el día de ayer a los 77 años de edad. Palabra de Mastropiero, bueno, Johann Sebastian Mastropiero, que es un personaje ficticio que hace al centro de lo que es toda la humorada de Lelutier, un grupo con prácticamente, no sé, 40 años o más de trayectoria ininterrumpida y con un éxito siempre mayor que el anterior, una forma muy peculiar, además de Marcos Munstock, de hacer uso de la palabra, un hombre muy histriónico, muy serio, que pasaba de la seriedad al humor con una facilidad increíble y que solo con una mirada, con un silencio o con esa sonrisa tan cómplice despertaba la carcajada del auditorio, ¿no? Realmente fabuloso. Bueno, Marcos Munstock, como se dice, se fue de gira. Seguramente estará contando chistes junto a su gran amigo y compañero Daniel Rabinovich, también integrante de este grupo humorístico argentino que hace algún tiempo falleció y que ya había dado un golpe de gracia a lo que era el grupo Lelutier porque era uno de los más chispeantes, ¿no? El humor de Daniel Rabinovich era desopilante y ahí sí, ¿no? Que una mirada o una cara del gordo Rabinovich, como le decían en el círculo íntimo, hacía explotar cualquier teatro. Con Marcos Munstock pierde otro gran baluarte este grupo argentino que sigue compuesto por otros integrantes y sigue haciendo giras y presentaciones. Ya no es lo mismo, un grupo creado en la década de 1970 y que realmente, bueno, ha entristecido porque la pérdida de un hombre de estas características es realmente una pérdida invalorable. ¿Tuviste Aquí, la oportunidad de verlas? sí, los vi en el Teatro Solís en el año 79. Eran, bueno, el momento de auge del grupo Lelutier. La verdad, yo tenía 15 años. Lo recuerdo hasta el día de hoy. Después tuvimos los discos de pasta en casa. Los escuchábamos mucho. En un momento me supe todas las letras. Un humor muy refinado, muy sarcástico, pero tan original. Un humor fresco, realmente brillante, ¿no? Quienes hayan tenido la posibilidad de escucharlo seguramente coincidirán conmigo. Otros titulares del semanario de búsqueda, la inmunidad. Ah, perdón. La inmunidad natural, esto es lo que hablábamos Sí, ya lo recién, habíamos perdón. visto. La OPP instruyó a las empresas públicas una absoluta extrema prudencia con el gasto y les exige hacer reportes trimestrales. El esquema de tarifas de UTE genera ineficiencias, dice el título de búsqueda. El ingreso de los hogares mejoraba, pero caía el empleo antes del COVID-19. Con frentes complicados en ACE y el Ministerio, una renuncia masiva de médicos obliga a la calle Pou a recalcular, otro término que empleó ayer en la conferencia de prensa, que están recalculando, porque evidentemente esto obliga Nadie se esperaba esto. a una redimensión y a una reprogramación de lo que significan, porque no es un centro hospitalario, son más de una docena en una cantidad de ciudades del oeste del Uruguay. Bueno, obviamente allí hay que recomponer un poco las filas. Y aparte cuando hablaban también, ¿no?, de la asunción, cuando se nombró quién iba a ser el nuevo titular de ACE, todavía no había explotado esta pandemia, ¿no? Entonces también decían, bueno, cuando se anunció esto, claramente si la situación iba a ser esta, capaz que se tomaban otras medidas, ¿no?, al respecto. El PIT-CNT cambia actos del 1 de mayo por una caravana. Su secretario general propone paro general contra la ley de urgente consideración. Ayer yo escuché al ministro del Interior hablar que avala la realización de esta caravana. Aseguró de que se van a brindar todas las medidas de seguridad necesarias para que el desarrollo de la misma sea absolutamente normal. Explicaron desde el PIT-CNT que va a ser la gente que vaya en bicicleta o en moto de a una sola persona. Quienes vayan en auto podrán ir un máximo de 2, uno adelante y uno atrás. No se pueden detener, detener sí, pero no se pueden bajar en ningún lugar. O sea que son todas medidas sanitarias que propuso el PIT-CNT para la realización de esta caravana en el marco del acto del 1 de mayo, que será el viernes de la semana que viene. Bueno, esto es algo consensuado después de que el PIT-CNT pidió a la cadena nacional de radio y televisión. El gobierno le dijo que no, le explicó por qué. El PIT-CNT volvió a redefender, argumentando de que en medio de una crisis sanitaria y de las recomendaciones que lanza el gobierno, no sería adecuado realizar una concentración o varias concentraciones masivas en varios puntos del país por el acto del 1 de mayo. El gobierno igualmente explicó por qué no daba la cadena de radio y televisión, pero que iba a conseguir espacios en medios públicos y masivos. En definitiva, va a haber una presencia de movilización en las calles que me parece ya tradicional, también, ¿no? Sí. Un 1 de mayo sin trabajadores en las calles como que suena medio raro. Pero bueno, en esta crisis va a haber trabajadores y trabajadoras que salgan en sus autos, en sus motos, en sus bicicletas,
guardando las distancias y manteniendo barbijo también, estas normas obviamente, sanitarias, tapabocas. todos con barbijo, eso también va a ser obligatorio. Y de esta manera va a haber actos del 1 de mayo, va a haber movilización, va a haber caravana distinta, ¿no? Porque seguramente las imágenes después nos muestren un 1 de mayo distinto al que estamos Y en el acostumbrados. Ministerio de Interior también aseguraron que van a brindarle la seguridad, ¿no?, durante toda esta caravana al acto por el 1 de mayo. Isaac Alfi, algunos dicen Alfie, cuando el presidente habla de él, habla de Lito. Bueno, pero Isaac Alfi, hoy director de la OPP, es el gobernante con más horas de vuelo en crisis, que deberá volver a equilibrar su mirada liberal con el pragmatismo. Bueno, Isaac Alfi, integrante del Partido Colorado, ha estado en otras situaciones difíciles del Uruguay, por eso es el gobernante con más horas de vuelo en crisis. Apelando a su experiencia, a su expertise, es que, bueno, también ha sido designado en la OPP y deberá equilibrar la mirada liberal que tiene con el pragmatismo de la gestión gubernamental. Candidatos a intendentes mantienen viva su campaña de manera virtual mientras bajan los costos y adaptan sus propuestas a la crisis. Ahí los tres candidatos del Frente Amplio de Intendencia de Montevideo, Álvaro Villar, Daniel Martínez y Carolina Cose, seguramente una foto de archivo, pues están los tres muy cerca y sin barbijo, pero es para ilustrar simplemente el artículo de que sigue la campaña. Recordamos que a fines de septiembre o principios de octubre se van a realizar las elecciones departamentales que serían, te das cuenta, dentro de 15 días, Claro. prácticamente. Otros titulares: Industria trabaja contra reloj para compasar la necesidad de los test de COVID-19, pero no logra cubrir la demanda. Una noticia importante relacionada a este tema: ayer anunciaban que se volvió a cubrir la necesidad de hisopos, ¿no?, los hisopados para poder, que estaban faltando a nivel nacional, que se aseguraron que se van a poder empezar a hacer 800 hisopados a nivel nacional por parte del Ministerio de Salud Pública y las autoridades de salud para poder empezar a cumplir y retomar, ¿no?, con esta demanda que hay a nivel nacional. La emergencia sanitaria derivó en una disminución de 5% en la demanda de electricidad que impacta en los ingresos de UTE. Me llama la atención que solo un 5% Sí, estaba pensando lo mismo. en la disminución impacte en los ingresos de UTE cuando, por otra parte, tenemos una matriz energética absolutamente renovable y de bajo costo, como es básicamente la energía eólica, que funciona muy bien los parques eólicos, aunque el otro día veíamos un artículo de que los inversores estaban preocupados por una caída en la rentabilidad de los parques eólicos. Es un tema complejo, no es tan simple así como de pronto uno lo puede decir o leer en un titular, pero en definitiva hay preocupación en el ente energético uruguayo por la baja que hubo en la demanda, un 5%, y la consecuencia que esa baja del 5% tendrá en los ingresos de UTE, que obviamente va a dejar de recaudar ese 5%. Si no se endereza, Ninacop ejecutará las garantías de algunos emprendimientos que recibieron financiamiento del viejo Fondes. Hogares del sur viven menos hacinados y con más bienes de confort. Esto lo hemos hablado muchas veces del sur, pero ojo que en el sur hay hogares que viven muy hacinados y con muy pocos bienes, y en el norte hay hogares que viven menos hacinados y con más bienes de confort. O sea, podremos hablar de una mayoría, Claro. pero evidentemente en ambas partes del Uruguay, en el norte y en el sur, existen estas realidades. Pero una cosa es vivir con espacio, no vivir hacinado y con bienes de confort que te permitan sobrellevar esta situación, y otra cosa es cuando estás hacinado, cuando tenés ese martilleo permanente en la cabeza de que no tengo trabajo, de que no tengo ingreso, de cómo voy a hacer, cómo voy a salir adelante, se me vienen las cuentas, no tengo para darle de comer a los chiquilines. Bueno, encima le sumás el hacinamiento, un lugar que tenés que estar allí las 24 horas o gran parte del día, la situación de no tener de repente acceso a una serie de bienes de confort que te permiten ir mitigando el tiempo. Bueno, realmente es muy complejo porque esto tiene un impacto en la parte socioemocional, ¿no? Así que bueno, es muy distinto una cosa que otra, pero creo, más allá de las mayorías, que en todo el país se dan ambos casos. Una ley de medios más moderna que causa preocupación por permitir una mayor concentración en las licencias de radio y televisión. Bueno, una ley de medios que está incluida en la ley de urgente consideración que ingresa hoy al Parlamento y que, bueno, había sufrido algunas modificaciones. Ahora surge esto de cierta preocupación porque esta nueva ley de medios, si bien es más moderna, como dice el artículo, permitiría una mayor concentración en las licencias de radio y televisión, un tema que siempre ha sido muy polémico. Yo recuerdo en el gobierno de Mujica decía la mejor ley de medios es la que no existe, ¿no? Porque de alguna manera el estar regulando los medios de comunicación o poniéndole alguna traba así, ahí se entra en un debate de hasta dónde no se cercena la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones y etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, cada vez que se ha puesto arriba de la mesa a lo largo de los años, hablo de en los últimos 30 años, cada vez que se ha puesto arriba de la mesa
el tema de discutir una ley de medios se ha generado una polvareda que han terminado optando por dejarla por ahí. Vamos a ver qué pasa ahora con esta iniciativa. Otros titulares del semanario Búsqueda: en seguros agrícolas hubo un incremento significativo en 15 años y por el déficit hídrico se disparó en zonas del sur. Bueno, este título de la contratapa que ya lo veíamos recién, de que estamos pensando en el afloje y las medidas de distancia no se irán rápido, tenemos que acostumbrarnos. Este año seguro que vamos a tener esto de la distancia social. Yo no sé hasta dónde el uso de barbijos, no sé hasta dónde estará el 100% de la actividad en funcionamiento, pero lo que empiece a funcionar va a ser distinto que antes, sin lugar a dudas, que esa nueva normalidad a la que refiere el presidente se va a ir viendo en cada una de las áreas que entren en actividad. Vamos a cerrar los titulares de Búsqueda porque se nos está yendo el tiempo. Estoy mirando que son 10:55 y tenemos, por ejemplo, el portal montevideo.com también para compartir. Gandini sobre intento de derogar la LUC, la Ley de Urgencia y Consideración. Les encanta a los comunistas juntar firmas. Lo que debe entender Óscar Andrade es que la gente no votó al Frente Amplio para gobernar, sino que votó un cambio, así declaró el senador nacionalista. El ataque de los drones. Investigan el vuelo de un dron sobre el penal donde está el narco González Valencia. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que la policía tiene orden de derribar los drones que sobrevuelen centros carcelarios y más vueltas, ¿no? ¿Qué vas a estar diciendo? Ay, che, mirá, ahí hay un dron, vamos a investigar, llename el formulario para que vaya a la comisión de investigación, que así ¿cómo sabés de dónde le dan orden al Ministerio del Interior para que venga e investigue cuando dispongan de un patrullero que... No, está, digo, un dron sobrevolando una cárcel, no creo... Si un medio de comunicación quiere hacer imágenes para un informe o algo, pide la autorización, sigue los canales normales y tiene una autorización especial. Que aparezca un dron de repente, no creo que un vecino diga, che, voy a volar un dron arriba de la cárcel. En definitiva, en caso que lo hiciera, está prohibido y la decisión es directamente bajarlo, como dice el ministro del Interior. Se actualizaron también los titulares de Montevideo Portal. Importa adentro e importa afuera. El informe de cárceles, 26% de reclusos tienen condiciones crueles, inhumanas y degradantes. Lo que pasa en las cárceles pasará en las calles. Sus problemas y sus violencias, lejos de disiparse, volverán a reventar, indica así el reporte del comisionado parlamentario. Sí, un informe de Juan Miguel Petit, que es lapidario. Yo creo que esto, cuidado, ¿no? Hace tiempo que lo están advirtiendo de situaciones en las cárceles que son insostenibles. Allí dice, crueles, inhumanas y degradantes. ¿Qué podemos esperar de estas personas privadas de libertad que están viviendo no unas horas, están viviendo años en condiciones crueles, inhumanas y degradantes? No solamente estamos destrozando a los seres humanos, sino que además salen con una bronca, salen con una sed de venganza, salen con... Bueno, todo aquello de la opresión, de lo que vivieron, de las condiciones en las que vivieron, seguramente no salgan con paz y amor y me quiero reinsertar y quiero ser un buen padre de familia o quiero ser un buen jefe de hogar o quiero ser un buen empleado, un buen trabajador o una buena trabajadora, porque si bien me parece que es una escala menor, pero las cárceles de mujeres también tienen situaciones, pero la de los hombres, por ser mayoritarios además en la población carcelaria, estas condiciones que son lamentables, y ya lo dice, aquí está clarísimo, lo que pasa en las cárceles pasará en las calles. Cuidado con esto, hay que atender esta problemática que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo y a la que, sin lugar a dudas, hay que darle solución. Gavazo fue determinante y sostén de la decisión del homicidio de Julio Castro. Bueno, fue procesado, ¿no? José Nino Gavazo por el homicidio de Julio Castro. La justicia tarda pero llega, dicen, ¿no? Llegó tarde, muy tarde. Gavazo yo no sé qué edad tiene, pero seguro que ya no está para ir a una cárcel como debería haber ido desde hace muchos años por, bueno, estos crímenes que ha cometido. Pero en definitiva se ha hecho justicia con el envío a prisión de este hombre acusado de asesinar a este tan reconocido y querido maestro Julio Castro. La Calle evitó dar tinte político a las renuncias en ACE, pero dijo que no fueron oportunas, también como mencionamos al comienzo del programa. Sí, dijo, no voy a dar una opinión, pero claro que la tengo, pero no me corresponde decirla, pero lo que sí les voy a asegurar es que no fueron oportunas las renuncias. Que es una palabra como exacta, ¿no? Sí, no fueron oportunas, o sea, no tendrían que haber renunciado ahora, capaz que después sí, pero no ahora. Más titulares en montevideo.com. 3 mujeres, una de ellas policía, detenidas por presunta estafa a través de Internet. Un 32% de los alumnos concurrieron a clases el primer día debido a un lógico temor. Ayer veíamos donde eligió la inspectora primaria, Irupey Busetti, eligió una escuela X de la zona metropolitana de Montevideo para ir a ver qué pasaba ese primer día. No fue ni un niño.
es una cuestión anecdótica, ¿no? Porque hubo escuelas acá en Maldonado que fueron también poquitos niños, hubo otras escuelas donde en vez de 15 fueron 4, bueno, hubo una baja de ese 32% en las escuelas rurales, pero es justamente coincidente, casual, ¿no? Que donde elige la máxima autoridad de Claro. primaria asistir para, bueno, estemos presentes en lo que es el reenganche de esta actividad, justo a esa escuela no fue ni un alumno, producto de la decisión de los padres, que Claro. eran los que tenían la última palabra de sí o no de si mandar sus hijos a la escuela. Justicia formalizó un auxiliar de enfermería en Melo por robar insumos médicos, aparte en tiempo de COVID-19, ¿no? Ahí vemos insumos médicos muy necesarios para la crisis sanitaria de hoy. Ahora hay que ser, ¿no? Primero para ir a robar, porque esto no es que robás para comer, robás porque sos un malandro, pero insumos médicos. Aparte, probablemente Además, capaz que para auxiliar de revender, enfermería, ¿no? porque no es que entró no sé, un cartonero a robar insumos médicos, no, que también estaría mal, pero bueno, es una situación distinta. Auxiliar de enfermería, pero bueno. Más titulares, el Día Internacional del Libro se celebra hoy en un contexto diferente. Te queremos, libro, te queremos. Bueno, cobra vigor el libro, ¿no? Para mí siempre vigente el libro físico, cobra vigor en una situación como la que estamos viviendo. Acá me planto. Lo que Peñarol puede ofrecer está lejos de lo que el plantel pretende, así lo explicó Queijo. Años tendríamos que haber bajado el presupuesto del plantel, sobre todo en dólares, y lo aumentamos. Lo aumentó el consejero aurinegro. Bueno, Queijo tendría que saber que nadie preveía esta pandemia, ¿no? Claro. Digo, si no existiera el COVID-19, la realidad sería otra, más allá de que Peñarol capaz que tenía un presupuesto abultado en dólares, pero de todas maneras, esta situación ha hackeado algunos aspectos de las economías, en este caso de los clubes y en particular de Peñarol, que no estaba previsto, ¿no? Pero el planteo que habían hecho los jugadores, que lo compartíamos ayer, que le iban a pedir a la directiva de Peñarol que querían cobrar todo el dinero, bueno, Peñarol dice, lo que podemos ofrecer está lejos de lo que el plantel pretende. ¿Qué pasará en la interna de Peñarol? Un Peñarol que además, bueno, jugando Campeonato Uruguayo y jugando Copa Libertadores, ¿cuál será el ánimo que tendrá después de esta interna? Que vaya a saber uno en qué terminará. Nos vamos a la prensa argentina. Diario Clarín titula Informe del CEPA. Por la cuarentena, casi 300.000 trabajadores sufrieron reducciones salariales. La mayoría de los recortes surgen de acuerdos entre gremios y empresas. Hay que recordar que en Argentina no existe el seguro de paro, ¿no? Por lo cual estas reducciones tienen que estar previamente acordadas entre gremios y empresas. Al final habrá testeos en estaciones de trenes y la ciudad hará otras pruebas. Cuarentena focalizada. El primer paso: habilitarán nuevas actividades en 7 provincias. Ginés González García explicó cómo sigue la cuarentena en el mes de mayo en torno a lo que es la medida para los chicos que los iban a dejar, como decías vos ayer, que los iban a dejar ir con los padres al supermercado, justo con los niños. O sea, les permitían a los niños ir al supermercado con los padres. Es medio meterlos en la boca al lobo, habida cuenta de que son lugares donde, no digo que haya concentraciones de público, aunque en Argentina hay más movimiento que acá, sino que además lugares cerrados y qué necesidad de liberar a los chiquilines para que puedan ir a esos sitios. La pandemia en el país. ANMAT aprobó nuevos testeos. ¿Cuáles son y para qué sirven? Nos vamos al portal de Infobae. La confianza del consumidor se derrumbó 4,7% con la extensión de la cuarentena. Por tercer mes consecutivo, el humor de las familias cayó respecto al periodo previo. La medición de abril fue la primera bajo el rigor del aislamiento de personas y el freno al sector comercial y productivo. Nueva etapa de la cuarentena. Se flexibilizará el aislamiento obligatorio en 7 provincias. Recordamos que estas provincias están siendo analizadas justamente por provincias o barrios o ciudades que estén sin presencia de COVID-19. La pandemia puede ser una oportunidad para la Argentina, es el título de la columna de Hernán Lacunza. Muchos hablan de que esta crisis hay que transformarla en una oportunidad, ¿no? Que las crisis en definitiva son oportunidades. Capaz que en una crisis de índole económica o una crisis de otras características, una crisis generada por esta pandemia, bueno, oportunidad de repente de hacer una introspección y de tratar de mejorar cosas que como individuos, como personas, en definitiva como país o como nación, tenemos que mejorar. Pero en definitiva una oportunidad como para, yo la veo por ese lado, que de repente, como se ha dicho, bueno, vamos a resurgir, vamos a ser mejores personas. Yo tengo mis dudas, me parece que esto puede durar un tiempito, pero que después la maldad de la humanidad va a volver a florecer. Pero en definitiva hay que pensar en que todo esto sirva, buscarle el lado positivo, que esto nos deje algo para aprender, para crecer, para mejorar como personas, como padres de familia, como hijos, como hermanos y también como sociedad. En este caso, la referencia es para Argentina, que vendría bien, una gran oportunidad para un cambio argentino.
Corrupción, propaganda política y esclavitud, el duro relato de profesionales que integraron las misiones de médicos cubanos. Y vinculado a este tema, la fábrica de médicos cubanos y los dólares humanitarios para mantener al régimen de La Habana, dice Infobae. Rige el nuevo esquema de circulación en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Un científico israelí asegura que la propagación del coronavirus se reduce a casi cero luego de 70 días. Una información muy optimista, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que manejar la ansiedad de leer esta información o de automáticamente decir, así que 70 días, a ver, ¿cuánto hace? 13 de marzo, así que... No, cuidado, son informaciones de un científico israelí que asegura Aparte, capaz esto. que depende de, ciertas, analizando capaz las medidas justamente tomadas por los gobiernos, ¿no? No que si todo el Exacto. mundo sigue libre, en 70 días el virus automáticamente baja a cero. Quiero compartir este titular, que es el de por qué Chile y Uruguay miraron a tiempo las lecciones de Corea del Sur para hacer frente al coronavirus. El director del BID, Luis Alberto Moreno, destacó las medidas tomadas por ambos países latinoamericanos en medio de la pandemia por COVID-19. Aquí dice que empezaron muy rápidamente a comprar equipo, pero sobre todo a hacer muchísimas pruebas, señala el presidente del BID respecto a lo que ha hecho Chile y a lo que ha hecho Uruguay, que copiándole a Corea del Sur. Esto último, lo de hacer muchísimas pruebas, fue clave para que Chile presente una de las tasas de mortalidad más bajas de la región, la cantidad de pruebas realizadas. Bueno, se están haciendo 3.000 pruebas diagnósticas por día, una cantidad muy importante para Chile, que de esa manera pretende tener un mapeo intenso de la enfermedad. En el caso de Uruguay hay 543 contagiados, apenas 12 muertos, uno de los registros más bajos de víctimas. Bueno, aquí haciendo referencia a estos números que veíamos más temprano, de la realidad uruguaya respecto al COVID-19, comparativamente con la región, ya no hablo del mundo, con la región, Uruguay tiene números muy favorables, una situación muy contenida, muy controlada, pero que tenemos que seguir manteniendo el sartén por el mango. Digo, subrayo e insisto una vez más, depende de nuestra conducta, de nuestra responsabilidad individual, de lo que hagamos como personas, más allá de lo que haga el otro, más allá de lo que a mí me parezca que capaz que es mejor y bueno, yo salgo, total, si yo salgo no va a pasar nada. No, no caigamos en ese razonamiento porque nos vamos a equivocar y después es tarde. El arrepentimiento por lo general en la vida llega tarde. Bueno, evitemos tenernos que arrepentir de haber tenido una situación controlada, de haber tenido el sartén por el mango, de haber tenido las riendas del asunto, todos expresiones populares, y haberla perdido. Depende solamente de nosotros. Esa es una realidad. Otros titulares de Infobae, el drama de las pymes en primera persona. Para darme el crédito, el banco me pide cosas insólitas. Bueno, pasa mucho en estas circunstancias que requieren cosas muy específicas y capaz que personas que realmente necesitan este préstamo, este acceso al dinero, no pueden conseguirlo. Es el problema para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque de repente las grandes empresas tienen un acceso más fácil al crédito, pero las pymes, que tanto en Argentina como en Uruguay más necesitan también. son, claro, son las que necesitan esa ayuda, son las que dan trabajo a grupos familiares, la propia definición lo dice, pequeñas y medianas empresas. Son empresas de poco porte y que necesitan de esa ayuda financiera, pero les piden más requisitos que no sé qué, y esto es lo que realmente complica, y además que dice que piden cosas insólitas, ¿no? Porque una cosa es que pidan datos para chequear la solvencia de una empresa y otra cosa es las cuestiones insólitas. Más titulares de Infobae, una misteriosa complicación en la sangre está matando a pacientes con coronavirus. Después otro, bueno, más de color, ¿no? Una historia del meme viral del momento. Hay que darse la chance de decir adiós con alegría, aseguró el creador del ritual de los africanos con el ataúd. Bueno, esto lo han visto, ¿no? Por todos lados difundiendo. Sí. Bueno, y esta noticia de una ex estrella de la NBA. Vivió en la calle, Madonna le ofreció $20 millones por tener un hijo, brilló con Jordan y hoy está casi en bancarrota. Gloria y ocaso de Dennis Rodman, este notable jugador de la NBA, nacido en Dallas, jugador, entre otros equipos, de los Chicago Bulls, que fue una estrella, aquella trilogía temible de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, que arrasó en la década de los 90 en el básquetbol de la NBA, inclusive formando parte del Dream Team, el equipo soñado de básquetbol norteamericano. Este hombre en algún momento estuvo a punto de suicidarse. Escribió una carta, se sentó en su auto con un arma en la mano para pegarse un tiro. Justo en la radio sonó un tema X que le hizo entrar en razón, prestó atención a la música, le levantó el ánimo y bueno, al final se relajó y se quedó dormido. Lo próximo que recuerda es cuando estaba rodeado de policías
que bueno, inmediatamente vieron el auto estacionado en un hotelucho, en un suburbio de esa ciudad norteamericana. Bueno, cuando vieron, había un hombre adentro dormido con un arma en la mano. Bueno, la policía procedió, bueno, después se supo de qué se trataba. A partir de allí empezó una nueva vida de Dennis Rodman, al punto tal de que Madonna lo llamaba y le decía, quiero tener un hijo contigo, te doy 20 millones de dólares. Y cuenta Rodman de que Madonna lo llamaba desde donde estuviera en el mundo y le decía, venite que estoy ovulando. Lo dice el artículo, ¿eh? Te mando mi jet privado a donde estés. Y Dennis Rodman le dijo, no, deja, después, otro día. No le dio bolilla. Bueno, tan es así que Dennis Rodman hizo mucho más de 20 millones de dólares en su carrera como basquetbolista, pero quemó la plata. Dice, hoy me quedan 500.000 dólares nomás, estoy en bancarrota. El periodista se abstrae del artículo y dice, bueno, hablar de bancarrota con medio palo verde en el banco, ¿de qué bancarrota me hablas? Pero eso para cualquier mortal, cualquiera de nosotros. Pero para una figura que llegó a tener 3 cifras en dólares, en millones de dólares por su carrera de basquetbolista, indudablemente el tener 500.000 es muy poco, ¿no? Y aparte, para además el ritmo de vida que llevan. Exacto, el ritmo de vida hace muchas veces que invierten en tantas propiedades que después bancarlas, ¿no? Y poder pagar todos los impuestos, las cosas, las cuotas, hace que capaz que 500.000 dólares le dure muy poco. Exacto. Bueno, de hecho aquí aparece, ¿no? Dennis Rodman junto a Madonna, también esta excéntrica reina del pop, en una de las tantas fotos allí siendo entrevistados, ¿no? Por VIP, un programa norteamericano. Cerramos los titulares en la mañana del 11 y nos vamos a la cotización de las principales monedas a esta hora, según el Banco República. El dólar comienza la jornada con 41.85 a la compra, 44.25 a la venta. Dólar Ibrow 42.45, 43.65 compra y venta. Euro 44.18 a la compra, 49.24 a la venta. Peso argentino 0.25, 0.77, hay un descenso también ahí en la moneda argentina. Real 8.16 compra, 10.15 a la venta. La unidad indexada 4.521. Tendríamos que cantarle que los cumpla feliz en este día 23 de abril. Seguramente haya mucha gente que esté cumpliendo años, pero nos referimos a la Liga de Punta del Este Fomento y Turismo, que hoy está cumpliendo 80 años desde su carta fundacional. ¿Cuántas historias para contar de esta institución social, cultural, señera del principal balneario uruguayo? Y que, bueno, vamos a tener la posibilidad de conversar con su presidente para ver cómo están viviendo estos 80 años, también en medio de una crisis de coronavirus. ¿Quién iba a decir también para esta institución que vamos a tener que pasar por todo esto que evidentemente ha cambiado los planes y la forma de trabajar que lleva adelante esta prestigiosa institución de la Parada 1 de Punta del Este? Y también vamos a estar hablando con Gicia Carvajal, ¿no? La psicóloga que nos hablaba de cómo incide el teletrabajo en la familia, porque no es fácil, ¿no? Estar en casa y estar trabajando. No solamente tenés que concentrarte, sino que además tenés que evitar que haya ruido, que ladra el perro, que llora el nene, que me tocan el timbre, que se caen las ollas, o que no sé, uno tira la cisterna y sale al aire. Bueno, cantidad de cosas que se han visto. De repente uno está haciendo un vivo con alguien, conversando, y aparece el esposo o la esposa, no sé, de entre casa y pasa por atrás de la cámara. Bueno, hay una cantidad de factores. Como pero que el sobre cerebro todo, no se termina de desconectar nunca también, ¿no? En claro. estas circunstancias. Gicia era quien nos decía de separar el ritmo físico del ritmo mental. Físicamente estamos parados prácticamente porque no nos movemos como nos movíamos antes, pero nuestra cabeza sigue funcionando y hasta de manera un poco más acelerada, ¿no? Entonces tenemos esa disociación de que sentimos que la cabeza nos va a 7.000 revoluciones por minuto y bueno, eso también hay que tratar de bajarlo, hay que tratar de controlarlo. Bueno, ella nos va a dar algunos tips o a refrescar o a continuar en el desarrollo de este enfoque. También vamos a estar hablando con el economista Conrado Hug sobre varios temas, ¿no? De actualidad, distintos debates, distintas polémicas que se generan. Bueno, obviamente él es muy activo también en las redes sociales. Muy activo y muy polémico, ¿no? Connie Hughes, panelista de Todas las Voces, ya desde hace como 3 años. Y bueno, que ha debatido, ¿no? Después vamos a hablar de eso con Connie, con Oscar Andrade, cuando formaba el panel de Todas las Voces, se generaba ahí un tete a tete muy interesante. Después Oscar Andrade, que se dedicó a la actividad política y dejó el programa, y en su lugar ingresó Gabriel Mazarovich, otro gran periodista también, que generaban unos debates interesantísimos, muy ricos en contenido, con visiones totalmente distintas desde el punto de vista político, claro está. Y bueno, y ahora que está con José Pepe Vallardi, ex ministro de Defensa, que una vez que dejó sus funciones en el gobierno, ha pasado a integrar este panel de Todas las Voces, que creo que tuvo 2 programas, porque ahora es todo por teleconferencia, todo por Skype. Pero bueno, también vamos a hablar con Connie. ¿Cómo es hacer periodismo a través del Skype, desde su casa? ¿Le quita algo de sabor y de condimento el no estar en el estudio? De todo esto hablaremos con quien fuera director de la OPP, además, en el año 1990. Vamos a una pausa, tenemos esto y mucho más para compartir con ustedes hoy en la mañana del 11. Ya venimos.